Bienvenidos, ¿cómo están? La clase de hoy vamos a entender un poquito por qué se llaman ciencias sociales, ¿sí? Y es muy importante entender también que a las personas se nos llaman seres sociales. Es muy interesante eso. Tipo este cavernícola, que parece que vive solo, ¿sí? Él también es un ser social, ¿sí? Porque necesita para subsistir y desarrollarse de otras personas, ¿sí? Ese gran bloque de personas que necesitamos de cada uno que haga diferentes tareas, permite que vivamos en sociedad, ¿sí? Es muy importante eso. Por eso, esta persona como nosotros, todos somos seres sociales, ¿sí? Y necesitamos para poder sobrevivir de otros seres humanos. Así que ya desde el principio de la historia de la humanidad va a estar esta idea de familia, de grupos, de uniones, de sociedades que fueron uniéndose para lograr sobrevivir, lograr satisfacer diferentes necesidades que iban teniendo estas personas, ¿sí? Siempre los humanos somos seres sociales que necesitamos de otros para poder satisfacer nuestras necesidades y de ese modo poder subsistir. Es muy importante que tengamos claro esto, ¿sí? Por eso siempre vamos a estar vinculados a otras personas y por ende somos seres sociales. Acá fíjense cómo diferentes personas van haciendo diferentes tareas, los que están recolectando, los que están cazando, los que prepararon la trampa, ¿sí? Los que están preparando la comida, los que fabrican las herramientas. Cada uno aporta algo para lograr que ese grupo, esos seres sociales, logren satisfacer necesidades y de esa manera poder ir sobreviviendo y subsistiendo como grupo. Eso desde el principio de los tiempos de la historia de la humanidad, incluso ahora, hoy en día, lo seguimos haciendo. Y es importante que tengamos en cuenta esto. Muy bien, pero ahora bien, es importante que entendamos por qué fuimos también cambiando con el tiempo, ¿sí? ¿Por qué las sociedades son diferentes? Tanto diferentes grupos actuales, ahora diferentes sociedades, tienen diferentes formas de actuar. Y también a través del tiempo fuimos cambiando. Es importante que entendamos eso, ¿sí? Fíjense acá, como las vestimentas, las actitudes, las cosas que están haciendo estas personas son diferentes y tienen que ver también con la sociedad en que vivían. Pero ¿qué producían estos cambios, sí? ¿Qué diferencias promueven que se comporten de diferentes actitudes, sí? Y vamos a ir viendo que las personas van cambiando porque las sociedades cambian, ¿sí? Hay muchas razones por las cuales las sociedades son diferentes, pero una muy importante por los cambios necesarios para subsistir, ¿sí? Un cambio, ¿cuál es un cambio muy importante? ¿Cuál es lo que genera que vayamos cambiando? Es esa necesidad para lograr subsistir y lograr sobrevivir en el tiempo, ¿sí? Fíjense, acá cómo fueron cambiando a partir de necesidades diferentes de subsistencia. Acá vivían de la casa, en esta imagen. Por eso, las actividades van a estar todas vinculadas principalmente a la cacería. Cuando nos fuimos volviendo agricultores, todas las actividades estaban destinadas a esto, ¿sí? Y cuando empezaron a aparecer imperios que tenían esclavos, empezaron a aparecer diferentes modalidades, diferentes tareas, diversos trabajos y también aldeas cada vez más grandes. Y cuando cayeron esos imperios, no, siguieron habiendo grupos que controlaban, que tenían privilegios y otros que trabajaban, ¿sí? Estaban los que hacían las tareas de los campesinos, estaban la parte religiosa, la parte militar, que vivían en los castillos. Cada uno va teniendo diferentes tareas. Y en cierto momento empezamos a desarrollar nueva tecnología que nos permitió expandirnos a grandes partes del mundo, ¿sí? Y esa expansión produjo que cada vez necesitemos producir mucho más, necesitamos más materias primas, necesitamos que se fabriquen las cosas más rápido y aparecieron las industrias. Y con las industrias apareció los obreros, ¿sí? Y fíjense cómo fueron cambiando las actividades que van haciendo las personas, ¿sí? Porque van cambiando las sociedades y van cambiando las tareas que tiene que hacer cada grupo. Ahí fuimos viendo una de las características principales de la sociedad es su capacidad de adaptación como de transformación del medio ambiente. Y la misma las logra mediante herramientas que inventamos, que nos permiten subsistir, ¿sí? Fíjense cómo el avance de la tecnología
nos permite hacer cada vez más avances y lograr ese avance tecnológico, como los cambios sociales, permite dividir la historia de la humanidad en 6 grandes periodos, ¿sí? Podemos ver por las características que tuvo cada época, ir diferenciando las sociedades. Vamos a tener una etapa, la prehistoria, que una parte se llama llamar paleolítico, que tiene que ver con este periodo que vivimos cazando. Cuando desarrollamos la agricultura va a empezar a aparecer el neolítico. Cuando aparecieron los imperios, va a comenzar a llamarse la historia antigua, la edad antigua. Cuando caen esos imperios y el imperio que va a tener poder, digamos, que va a ser la iglesia, va a llamarse como el periodo de la Edad Media. Cuando la tecnología, la ciencia va teniendo mayor peso que la religión, empieza a aparecer una edad llamada como la Edad Moderna. Y cuando logramos grandes desarrollos de ciudades, de tecnología, de fábricas, va a comenzar la era de la edad contemporánea, edad que todavía estamos viviendo, ¿sí? Es muy importante que entendamos eso. Como fuimos cambiando a partir de nuevas necesidades, nuevas herramientas generan nuevas sociedades, ¿sí? Es muy importante eso. Muy bien. Y acá vemos cómo vamos cambiando, ¿sí? Prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Esas son las edades de la historia. La tecnología nos brindó muchas herramientas para facilitar la supervivencia de las sociedades, pero también dicha tecnología provocó que generemos un gran impacto en el ambiente. Es importante que la tecnología es muy buena, pero también en cierta forma que la usamos puede tener un gran impacto, ¿sí? Muchos de los elementos que usamos pueden tener grandes consecuencias en la naturaleza. Ejemplo, los cazadores del Paleolítico provocaron la extinción de muchos animales, ¿sí? Que nos vinieron muy bien, nos sirvieron porque nos sirvieron como cueros, pieles para las tiendas, para la vestimenta, como alimento, pero al cazar de manera descontrolada, desproporcionada, sin tener una conciencia del impacto que generamos, provocamos que muchos animales que aparecen en la era de hielo se extingan, ¿sí? Eso es muy importante. Eso provocamos un gran impacto en el ambiente por la extinción de muchos animales de esa época. Y cuando desarrollamos la agricultura, también para tener más tierras, talamos muchos árboles o también incendiamos ciertas partes, los elementos que quedaban, tanto los troncos como las ramas, los incendiábamos y permitía eso que se haga fértil la tierra, ¿sí? Pero al arruinar un bosque o al no saber bien la cantidad de agua que necesita la tierra o no darle los fertilizantes que necesita, provocamos también un gran impacto, ¿sí? Luego, a partir del desarrollo de la agricultura, fuimos necesitando cada vez más tierras para cultivar, pero muchas veces la tecnología que usábamos para el cultivo provocaba un gran impacto en los bosques como en la tierra. Y fíjense, talar árboles, como hacemos hoy en día, que seguimos talando un montón de bosques para cultivar, provoca cada vez que aumente la aridez, disminuzcan las lluvias, aumente la temperatura, eso provoca que cada vez las tierras se vuelvan más infértiles, ¿sí? Provocamos un enorme impacto ambiental con la deforestación de los bosques y también provocando que los suelos dejen de ser fértiles y no pudiendo cultivar en ellos. Con el desarrollo de las industrias, hace 200 años, que empezó esta verdadera revolución con la tecnología, aparecieron grandes industrias que provocaron que miles de productos que usamos y que también son muy importantes para subsistir y que nos sirven un montón, pero al no tener un cuidado, una conciencia del impacto que generamos, provocamos que muchas veces esas fábricas contaminen mucho, ¿sí? Y también al no reciclar un montón de elementos como los celulares o las televisiones, o un montón de productos que usamos, las bolsas de plástico, si no las usamos conscientemente, no las reutilizamos o no las reciclamos, provocamos un gran impacto y una gran contaminación en la naturaleza, ¿sí? Pero con las industrias apareció una forma que no solo degrada el ambiente, sino que lo contamina de una manera muy peligrosa. Por eso en la edad contemporánea estamos produciendo una gran crisis climática y las medidas que tomemos nosotros son muy importantes para reducir la contaminación. Bien, acá como vemos entonces, ante cada sociedad fue cambiando producto de toda la tecnología que fue necesitando, ¿sí? Los primeros para cazar, los otros para la agricultura, los imperios se hicieron grandes armas, ¿sí? También en la Edad Media aparecieron nuevas formas de cultivar, la edad moderna de grandes conquistas
aparecen los barcos que nos permitieron expandirnos a gran parte del mundo y también armas que usaban la pólvora, ¿sí? Y en la edad contemporánea, un montón de cosas que nosotros usamos. Los trenes, los televisores, celulares, autos, ¿sí? Para cada época, nuevos artefactos que nos permiten satisfacer necesidades. Como las sociedades van cambiando, también van apareciendo nuevos problemas y desafíos que necesitan nuevas herramientas para lograr resolverlos. Muy bien, muy bien. ¿Cuál va a ser la actividad que van a tener que hacer? Primero, como primera actividad, van a tener que realizar esta línea de tiempo de la edad de la historia, ¿sí? Y deberán poner cuándo comenzó, en qué fecha y cuándo terminó, ¿sí? Es muy importante que me marquen eso, ¿sí? En cada periodo, buscar en qué fecha comienza y termina. Y también indicar qué evento provoca el inicio y término, ¿sí? Es muy importante que busquen eso. Yo les voy a dar un texto para que ustedes también puedan buscarlos ahí. E ir viendo, fíjense, acá les marqué el Paleolítico, cuándo comenzó, cuándo terminó, y ustedes tienen que buscarme que fue el evento que provocó el inicio de uno y el fin también, ¿sí? Eso es importante. Esa es la primera actividad. Como segunda actividad, van a tener que buscar para estas 6 edades, ¿sí? Para el Paleolítico, para el Neolítico, para la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, alguna herramienta ustedes van buscando y les llama la atención, eligen una para cada periodo y me dicen cuándo comenzó a usarse, en qué fecha, en qué lugar, ¿sí? Si averiguan quién empezó a usarla, quién la construyó, también pueden indicarlo. Y también características principales, para qué lo usamos, qué beneficio nos trajo. Y si también encuentran o piensan ustedes qué impacto podemos generar en el ambiente producto de ese invento, ¿sí? Para esos periodos siempre indicar eso. Fíjense, tipo el uso del fuego. El fuego apareció en el Paleolítico hace 400.000 años y hay evidencia que comenzó a usarse de manera intencional en regiones de África y Asia, ¿sí? En esa época. Al fabricar armas, les permitió fabricar armas de piedra, les permitió conocer algunas piedras con las que hacer chispas y de esa manera domesticar el fuego. Así fue como lo empezamos a usar, ¿sí? ¿Qué nos brindó el fuego? Nos brindó abrigo, cocinar los alimentos, como herramienta para la casa, como punto de reunión para las personas se junten, ¿sí? Fue un elemento también así social y protección a la noche para los depredadores. Eso es todo lo que nos brindó. Pero también tiene su parte que tiene un gran impacto en el ambiente. Provocó numerosos incendios, muchas veces por no saber controlarlos, ¿sí? Como ahí yo les elegí una herramienta que utilizamos en una época, tienen que buscar para cada época ustedes también, ¿sí? Cualquier herramienta, un arma, algún elemento que nos sirva para saber indicar dónde está cierto lugar, ¿sí? Una forma de transporte, algo que nos benefició para la alimentación o el abrigo. Cualquier herramienta que a ustedes se les ocurra, la buscan, la dibujan y me indican todo eso que les pedí, ¿sí? Características principales, si se sabe el nombre de quien inventó, el lugar, la fecha y qué impacto nos genera, ¿sí? Eso solo. Acuérdense, tienen esas dos partes de la actividad. Muy bien, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente clase. Saludos.